Hola amigos, ¿qué tal? Esta es la clase número 6 del curso para aprender a montar nuestra mesa dulce personalizada. En esta ocasión veremos cómo hacer un banderín como este. Además veremos otros diseños. ¡Comenzamos! Si ha dado la casualidad de que habéis empezado a ver este vídeo sin ver el resto, os cuento que estamos usando la versión gratuita de Canva. Para hacer un banderín solo necesitaremos irnos a elementos y buscar la palabra formas. Si bajáis la barrita veréis que hay numerosas formas. Cogemos la que más se asemeje a esto y le daremos la medida que deseemos. Yo le he dado 14,1 por 20,6 centímetros. Una vez listo le cambiaré el color. Voy a empezar a hacer el diseño del niño de comunión con el timón, así que voy a buscar en elementos este dibujo. Si vosotros lo hacéis de otra temática, pues tendréis que hacer lo mismo pero cambiar el timón por cualquier otra cosa. Como veis, Canva nos permite cambiar los colores de muchísimas imágenes. Ahora vamos a irnos al apartado texto y escribiremos letra por letra el nombre del niño. Como empieza por L, escribiremos la L aquí. Y le daremos el tamaño deseado. Y cuidado con darle un tamaño más grande a una letra que a otra. También lo pondremos del color que queramos. Yo lo dejo tal cual, de color negro. Y además, le cambiaré el tipo de letra. Cuando ya lo tengamos, duplicaremos esta diapositiva por 2 veces más. Mirad, el nombre que quiero escribir es Leo, entonces voy a poner aquí la O. En la diapositiva del medio, para hacer contraste, lo haré totalmente diferente, le daré un fondo azul. Nos iremos a elementos y buscaremos nuevamente formas, pero esta vez elegiré un círculo y dentro de este colocaré la letra que nos falta. Recordad que todas tengan el mismo tamaño, les estoy dando 268 a cada una. Y ya lo tendríamos así de fácil. Vamos a ver otros diseños. Ya sabéis que estamos haciendo 4 en total diferentes en este curso. 2 de niños y 2 de niñas de comunión. Aunque lo podéis adaptar a vuestra temática. Solo es para daros más ideas de cómo podemos crearlos. Fijaos, también podemos tomar esta otra forma de banderín. Y como antes, cambiamos el color, duplicamos la diapositiva y escribimos en cada una de ellas una letra del nombre. ¡Y listo! Esta sería la más sencilla. Después podemos hacer lo mismo pero decorar con algunas imágenes como florecitas que vayan a juego con todo el diseño que hasta ahora hemos estado haciendo. Este otro banderín es diferente a los anteriores que hemos hecho, no por lo que os cuento de las florecitas que le pondremos a continuación, sino por ese tono que bordea la parte inferior. Aquí podemos buscar en el apartado de elementos algunas hileras de flores que ya estén creadas, o bien ir creándolas nosotros mismos, duplicando la flor y poniéndolas una a una. Y de nuevo vamos poniendo el nombre. Aquí será Aria. Y el último banderín que os enseñaré a hacer tendrá forma de triángulo y lo haré haciendo contraste. Primero, le cambiamos el color, le añadimos alguna imagen al juego. Y finalmente escribimos la letra.
Duplicamos por varias veces y terminamos de escribir el nombre, dejando uno sí y uno no de un diseño diferente. Aquí le voy a cambiar el tono del fondo, le quitaré el laurel y le pondré manchitas de color azul. Da igual si sobresalen porque después tendremos que recortar todo ese triángulo. Lo descargaremos e imprimiremos. Vosotros podréis imprimirlo en el papel que deseéis, pero yo os recomiendo uno grueso para que sea más rígido. Este es el papel que estoy usando para todo el candy bar de este curso. Se trata de un papel común de 160 gramos. Como veis, ya lo he recortado y ahora con cinta de doble cara y listón de tela del color que queráis o tengáis, iremos pegando cada pieza. Mirad cómo lo hago. También podemos usar una troqueladora para hacer un agujerito a cada lado e introducir por ahí la cuerda o listón. Yo lo he preferido pegar así, ya a vuestra elección os lo dejo. Dejaremos un poco de listón sobrante a cada extremo para colgarlo posteriormente y entre letra y letra también, como un margen de 3 o 4 centímetros para este último. Y listo, ¿qué os parece? Os muestro los otros diseños. Ya con eso tenéis una base para personalizar vuestra propia mesa dulce o candy bar. Finalizaremos este curso con el resultado y algunos consejos para montarla. No os lo perdáis, os va a sorprender, creo que será el más interesante. Nos vemos pronto. ¡Mua!